Buenas noches a toda la audiencia de la Radio Madre de Dios. Bienvenidos al primer programa de entrevistas sobre educación del año 2021. Hoy tenemos a un invitado que es profesor y licenciado en Geografía. Es miembro del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan. También, es miembro de la Sociedad Protectora de Animales, entre otras asociaciones. Bienvenido, Iván, al programa Entrevistas sobre Educación. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos por acceder. Bueno, le cuento a la audiencia que a Iván lo conocemos hace más o menos como 11, 12 años, desde la asociación belgraniana que se estaba formando, y él me invitó gentilmente al Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan. Vos fuiste uno de los fundadores del Centro de Genealogía y Heráldica. Sí, porque Guillermo me avisó, Guillermo Collado, que nos conocíamos con él por un grupo de patrimonio histórico que se llamaba SOS Patrimonio Histórico, que estaba presidido por el señor Julián Rodríguez de Iglesia, y que trabajamos por el tema de queríamos salvar entre comillas, que se ha declarado monumento histórico el manzano histórico de Colangüín. Y bueno, ese grupo se desarmó, se quedó en nada, y ahí Guillermo lo conocí, iba a las reuniones y después me avisó que iba a formar un grupo de genealogía y heráldica, y bueno, y me sumé, fui uno de los primeros que me sumé, y bueno, y quedé como socio fundador. Qué bien. ¿Y en qué año comenzó el Centro de Genealogía? Y el Centro de Genealogía que comenzó más o menos en el 2001. 2002, claro. Qué interesante. Y este señor Rodríguez no sabía que era de Iglesia, ¿aún vive él? Julián Rodríguez, muy buena persona, él estaba muy interesado por el tema del manzano histórico, de recuperar esa zona de Colangüín. Sí. Y yo perdí contacto con él, yo no sé si tendré el teléfono, pero muy interesante porque formó un grupo de personas que justamente iban a trabajar por el patrimonio histórico rural. Ajá. Y después no lo vi más a Julián Rodríguez, pero sé que vivía acá, no sé si vivía acá en Rivadavia. Qué bien. ¿Y él es arquitecto? ¿Qué profesión No sé qué profesión tenía él, pero sabía mucho, pero no sé qué profesión él tenía. Claro, y sí, es muy interesante. Ahora hay una asociación que soy miembro, yo también de ACODEPAS, que tiene personería jurídica, y se trata de la conservación del patrimonio arquitectónico y natural, o sea, de los edificios y la parte de la naturaleza, o sea, defienden mucho los árboles, que no se talen, que no haya tala indiscriminada. Así que inclusive recientemente hubo tala indiscriminada en Iglesia, ya que estamos hablando de Iglesia, en Rodeo hace unos meses. Y bueno, y también Jorge Cocinero se manifestó en contra a través de una nota. Claro, tal cual, es que hay que hacer de San Juan, así como decía Sarmiento, hay que hacer de toda la Argentina una escuela. Bueno, hay que hacer de San Juan un arbolado, hay que hacer un bosque urgente, hay que plantar árboles, hacer cinturones de árboles para que esa tierra no nos invada cuando venga del sur. Por ejemplo, el departamento Sarmiento tendría que ya empezar el intendente a hacer cinturones de árboles, Iglesia, Chimba, porque el calor está aumentando, y este calentamiento global contribuye aún más. Así que creo que hay que concientizarse los sanjuaninos de que deben plantar árboles, plantar. Exacto. Por ejemplo, los árboles, las huertas, todo eso funcionan para bajar la temperatura del lugar local. Ambiente, claro, baja la temperatura ambiente. Aparte, lo bueno de los árboles es que aparte contribuye también a la sonoridad, es decir, que evita ruidos. Si pasa, por ejemplo, si hay muchos árboles por Ignacio de la Rosa, capaz que sean mucho más fuertes los decibeles, pero al estar los árboles es como que ellos también hacen amortiguan los ruidos, la temperatura, y otra de las cosas que guardan del agua en las raíces y la van largando de a poco, y más en una zona desértica como es San Juan, hacen falta.
No, seguro. Y, por ejemplo, desde la geografía, ¿se estudia también el tema del arbolado, todo eso? Y había una materia llamada geografía ambiental, yo no la pude hacer porque yo, bueno, era como optativa esa materia, pero sí se trata que se pone mucho en valor lo que la parte biogeográfica, lo que es la función de los árboles y, en el planeta, y más precisamente aquí en San Juan. Ajá, qué bien. Y apuntar a las especies nativas siempre, a los algarrobos, los quebrachos, aunque son de lento crecimiento, pero hacen falta porque fueron talados mucho cuando se hizo los ferrocarriles. Claro, para hacer los durmientes. Claro, y así por ejemplo uno va, un caso interesante de estudiar esto, por ejemplo cuando uno va para camino hacia la difunta Correa o a La Rioja, cuando uno ve, por ejemplo, lo que es Maralle, Bermejo, todos esos pueblos eran muy boscosos, es decir, que había un bosque de algarrobo, quebracho colorado, pero al pasar el ferrocarril por ahí, devastaron mucho los bosques nativos, así que quedan muy pocos bosques nativos en San Juan, parte de Valle Fértil y 25 de Mayo. Claro, y vos como decía, hace falta por ahí replantar todo eso. Sí, forestar, sí. Con árboles nativos, forestar. Sí, y había un bosque también en la zona de Sarmiento, de Guanacache. Claro, bueno, todo eso, bueno, ahí Sarmiento tiene que urgente reforestar para que, por ejemplo, uno se queja acá los sanjuaninos de la capital, Santa Lucía, Rivadavia, lo que es Gran San Juan, cuando dice, uy, qué tierrería. Claro, pero si viene del sur, y en el sur no hay plantados cinturones de árboles, no hay nada para amortiguar esa tierra que se levanta. Seguro, si seguimos así no vamos a parecer como en África, que hay tormentas de arena, ¿sí? Claro, tal cual. Y esa es una idea justamente muy de Belgrano. Manuel Belgrano fue el que trajo esa idea de Europa de que las tierras cultivadas estuvieran separadas por árboles, por álamos, por ejemplo, que en algunos lugares están, Calcete, Pocito, todavía se ve, pero hacer cinturones de árboles justamente para apaciguar la tierra y evitar justamente también la invasión de los insectos. Ajá, qué interesante. Sí, eso decía, me acuerdo, Belgrano, y lo decía también que sirva como división de los terrenos. Claro, la propiedad privada, tanto que respetó en la propiedad privada. Exacto, no es cierto. Así que, y me gustaría que le contaras a la audiencia qué es lo que es la geografía, pues por ahí la secundaria se ve como un cuco, pero es bastante entretenida, ¿no? ¿Qué es la geografía? La geografía debe ser una de las ciencias, bueno, aparte de ser una de las ciencias más antiguas, junto con la historia, la filosofía, la matemática, es una ciencia bastante amplia, amplísima diría yo, porque la geografía estudia, siempre va a estudiar la relación del hombre, la actividad que realiza el hombre del espacio. Siempre está unido al espacio, el espacio que uno ocupa. Es decir, que por ese motivo es una ciencia muy amplia y el espacio que nosotros ocupamos le llamamos espacio geográfico. ¿Por qué? Porque es un espacio que lo hemos transformado. Es decir, que lo hemos ocupado y lo hemos apropiado de ese espacio. Por ejemplo, uno ve un baldío, bueno, en ese baldío vamos a construir una casa. Bueno, nos apropiamos de ese espacio y lo transformamos. O vamos a aquella finca a cultivar tal especie de cultivos y vamos a plantar árboles. Bueno, nos apropiamos. Bueno, así hemos hecho con los espacios geográficos hasta ocupar todo el espacio, lo que viene siendo el espacio geográfico de nosotros, es la Tierra, es el planeta. Hasta el día de la fecha es el único planeta que sabemos que existe vida, ¿cierto? De los 8 planetas, porque ya Plutón ya no se lo considera planeta. Claro. Es decir, que nuestra casa, justamente ahora que estamos hablando del arbolado, de la forestación, nuestra casa viene siendo la Tierra. Claro, como el Papa Francisco de la casa común. Claro, nuestra casa común. Así que sí, la verdad, él sacó una encíclica que dice que no es ecológica, que es social, pero toma muchos aspectos exclusivamente relacionados al hombre y a la naturaleza, que muchos... Bueno, y yo no creo, por ejemplo, las teorías conspirativas estas de la pandemia que dicen que nació el virus en un laboratorio. Para mí nació por el debacle ecológico que tal cual. Sí, yo lo que leía es el tema de que de tanto matar animales, tal cual. O sea, antes se contagiaban entre animales y al no haber tantos animales
se han contagiado, pasó del animal al ser humano, que es la zoonosis, ese es el proceso de zoonosis, de una especie a otra. Claro, el tema de eso es muy probable, por lo que ya he estado buscando, escribí un artículo pequeñito sobre eso, sobre el cuidado de los animales, porque en China el tema, habla mucho de la sopa del murciélago, pero hay una especie de animal que es muy codiciada por los chinos, que es el pangolín, que es como una especie de tatú carreta de los argentinos o de los sanjuaninos, porque vivía acá esa especie, pero está casi extinguida. Y bueno, y este animalito es muy codiciada por la piel y por la carne, por las uñas, le aprovechan todo, pero es un animalito indefenso, no tiene defensa, hace una pelota y es más fácil todavía capturarlo. Y ahí donde parece que el virus ha mutado y es más, ellos llevan yo le invito a la audiencia que busque, por ejemplo, en YouTube es muy triste verlo también, causa impresión, pero en el 2016 y 2017 en Indonesia muestran cómo los cueros de pangolín eran apilados uno arriba de otro por el tráfico, que el pangolín es el mamífero, es el animalito más perseguido, creo que es el 43%, el 63% de los animales perseguido, es decir, que se lo atrapa por la piel y por la carne. ¿Y a dónde va? A los mercados de China. Es decir, que hay un atropello en la naturaleza, va a llevar a desaparecer esa especie, el pangolín, pero es por el tráfico. No tenemos conciencia del tráfico, que es la segunda causa que lleva. Está el tráfico de droga, de armas y el tráfico de animales. Seguro, y el abuso de animales no tan solo sea por los chinos, ahora se culpabiliza mucho a la China, pero el abuso de animales ha sido en todas las naciones, y se extinguen varias especies al año, especies animales. Y es la zoonosis, como vos bien decías, y bueno, y eso pasó en los años 60 cuando empezaron los safaris en África, cuando fueron a hacer safaris al centro de África, y el hombre empezó a interactuar, en vez de ser con el pangolín, con los gorilas. Y ahí donde justamente mutó el virus del SIDA, justamente pasó el virus del SIDA al hombre, de los gorilas al hombre, y es una enfermedad que hasta bien a fecha, y no sé si hay una vacuna, pero todo es una pandemia también. Claro, sí, es todo por andar cazando animales, agrediendo al medio ambiente. No, seguro, así que, ¿y cómo nace tu vocación así por la geografía, por la historia y por el cuidado de los animales? Es un tema ambiental, siempre me he tratado desde siempre, el tema del medio ambiente me parece muy interesante, que eso fue en un curso que se hizo, creo que fue el mejor curso de medio ambiente que se hizo en San Juan en el 2016, que se llamó Ecojoven, y ahí formé parte de ese curso, donde nos capacitaron con todo para defender el medio ambiente en San Juan, y trabajamos mucho, me acuerdo en ese tiempo, lo que es la circunvalación, cuando estaba todo cubierto de roca, de piedra, todo era, ahora se ve parquizada, pero antes limpiamos ahí con los nylon de las plantas, sacamos el plástico sobre todo, me acuerdo. Y después nos llevaron a Barreal, a conocer cómo eran esos ecosistemas, en Barreal, cómo era la parte de Villa Calingasta, me acuerdo. Pero siempre concientizando en el cuidado del ambiente, en el respeto al suelo, al aire y al agua. ¿Y quién organizaba esa? Eso lo organizó el gobierno de turno, me acuerdo. Donde la Secretaría de Medio Ambiente. Claro, la Dirección de la Juventud fue en la calle Santa Fe, me acuerdo, pero ahí era un curso totalmente, no estaba en desarrollo minero todavía en San Juan, así que fue un curso bastante interesante, con gente que traían de otras provincias a darnos charlas acá, porque estábamos muy atrasados en ese sentido. Ahí como que adelantaron mucho en contenidos ecológicos y medioambientales, pero no había un contenido político, sino que todo se refería al ambiente. Fue muy interesante. Bueno, y hablaban mucho de reciclaje, economía circular. Claro, eso, sobre todo más el tema de la contaminación de los paisajes, que no se hubieran contaminado los paisajes. Ahí cuando uno afina la vista y dice, fui a la difunta Correa y me fui a comer un asado, por decirte,
y encontré botellas tiradas, un nylon pegado ahí a la jarilla, bueno, todo eso no, íbamos a sacar los nylon de la jarilla, todo eso hicimos, no contaminar el paisaje, así que bueno, es muy bien, es muy geográfico el paisaje, que es una parte del espacio geográfico, es la parte visible, es lo que se ve del espacio geográfico. Sí, la verdad que en medio ambiente y reciclaje hay mucho por hacer acá en San Juan. Se ha comenzado con Anchipurá, la planta de reciclaje, Sí. pero falta muchísimo todavía. Sí, nos falta conciencia a nosotros también de no arrojar botellas, de no arrojar residuos en cualquier lugar en la vía pública, ¿no? O cuando tomamos de basurero el Cerrillo o el Villicún, lugares que son muy interesantes para visitar, y lo ocuparon como basureros, por ejemplo. Las napas, contaminan las napas freáticas. Lástima. Sí, yo hace poco he leído escritos en el Diario de Cuyo, también en la CEPAL, derivó hace un artículo, después vamos a hablar que vos has escrito varios artículos de difusión en los diarios, pero leí sobre la CEPAL, justamente que hablaba de reciclaje, y también la G20 decía que la CEPAL y la G20 dice que es una salida laboral para mucha gente que no tiene dinero, reciclar. Sí. O sea, eso es la economía circular, volver a utilizar el plástico, volver o utilizar la comida, transformarla en abono de la tierra. Claro. Y claro, se puede. El trabajo que hacen los cartoneros, que reciclan después el cartón, muy bueno ese trabajo. Sí. Eso es muy interesante, así que... Y bueno, el Diario de Cuyo has escrito distintos artículos, ¿vos te gusta mucho la historia también? Sí, en ese sentido, lo que es la geografía, yo como yo en la tesis de licenciatura de geografía me basé en geografía histórica, así que por ahí nace un poco el interés, aunque no es nada que ver con la historia en sí, sino que se relaciona un poco, pero sí me interesa mucho la historia de San Juan, los hechos sucedidos en San Juan, los personajes nacidos en San Juan, que creo que son muy interesantes, y de a poco se va conociendo un poco más la faceta de ellos. Claro, como vos decías, la geografía se relaciona a toda la ciencia. Claro, por el espacio en sí, donde habitaron estos personajes o estos próceres, dónde se movieron, qué rutas tomaron. Por ejemplo, Sarmiento es muy investigada las rutas de Sarmiento, el camino que hacía Sonda, el camino que hacía por a Pedernal, y de Pedernal pasar a la sección, y de la sección a Uspallata, por decir, el paso de San Martín por San Juan. Es decir, que todo está incluido en la geografía, porque es por el espacio y el tiempo, la historia. Qué bien. Y los paisajes pretéritos, también los paisajes del pasado, ver cómo era el paisaje de tal lugar, imaginarse y bueno, y hacer una descripción. No, seguro hay lo bueno ahora de las nuevas tecnologías, por ejemplo, Google Libros ha digitalizado libros que hablan de San Juan. Y es una lástima que los sanjuaninos no digitalicemos nuestros archivos y nuestros propios libros. No, como hacen en Chile, que digitalizan, en Perú está todo digitalizado. Sí. Yo, por ejemplo, en Google Libro he encontrado bastantes apuntes, y eso te comentaba el otro día. He visto una sociedad de geografía. ¿Cuáles son las sociedades de investigación geográfica más antiguas? Encontré en Google el libro justamente. Claro, y las sociedades, claro, las europeas, sobre todo la inglesa, la francesa, la alemana, que fueron las sociedades, la española, pero lo que es la inglesa, la Royal Society, la francesa, la alemana, donde estuvo Humboldt, que es considerado el padre de la geografía, Humboldt. Era alemán Humboldt. Claro, Ratzel, los grandes geógrafos alemanes, y bueno, y geógrafos universales. Sus obras todavía son estudiadas. Y en Inglaterra lo que es Mackinder, por ejemplo, este inglés que tiene más vigencia que nunca, que él fue el que dio la teoría de que si uno domina el centro de la Tierra, domina el mundo. Así que bueno, y ahí está lo de Rusia, como Rusia se instaló Moscú en el centro casi de Rusia para dominar el mundo. Era una idea que había. Hasta que salió un estadounidense y dice que el que domina los mares es el que domina el mundo. Es una teoría de Manhattan de los estadounidenses, también muy interesante. Era geógrafo también.
Sí. Todo desde el punto de vista geopolítico, es decir, ver el lado poderoso del espacio. ¿Por qué Inglaterra se lo dio a Malvinas y no lo quieren devolver, por decirlo? Es decir, que algo tiene ese espacio, ¿qué poder tiene ese espacio para que ellos lo dominen y que dominen todo el resto del espacio? Seguro, Bueno, sí, sí que los ingleses estaban en puntos clave, por ejemplo, el claro, estrecho de Gibraltar, en China también. claro, está en el punto claro que todo eso es apoyado por estas ideas geográficas de las sociedades geográficas de sus países, de investigaciones que han hecho, puntos clave, como bien decís vos, Gibraltar, las Malvinas, el paso de Sonda en Indonesia. Es decir, que están en puntos estratégicos en donde ellos controlan el paso de miles y millones de buques al año, o estrechos, o el paso acá en las Malvinas. Mucho se habla de que ellos están interesados en el petróleo, en la pesca, pero ellos están cerca de ahí para estar cerca de la Antártida, de dar el gran salto a la Antártida, el continente blanco, y que no está habitado, excepto en forma puntual por estas bases científicas que hay que investigar el clima de la Antártida, el hielo. Claro. Y ahí hay reserva de agua dulce también. Uy, claro, todos quieren eso, justamente, la reserva de agua dulce más grande del mundo está ahí. Claro. Las reservas minerales, hay mucho hierro, hay mucho níquel, hay mucho oro, mucha plata, creo que hay petróleo, pero hay un tratado que impide que se explote. Que se explote, claro. Y Gibraltar sigue siendo de los ingleses, ¿no? Sí, no lo pueden sacar, como quien dice, los españoles, los ingleses, y está en un punto clave porque es la entrada y salida al Mediterráneo o al Atlántico. Claro, mira vos. Y volviendo a la geografía, ¿cuándo nace como ciencia? Y la geografía nace como ciencia desde el tiempo de los griegos. Ya los griegos también son tan aplicados, los griegos, todo por la lectura que hacían, eran incansables lectores. Sí. Los griegos, había griegos muy destacados como Estrabón, que es considerado también uno de los padres de la geografía, que ellos hicieron una geografía descriptiva basada en la descripción, es decir, que ellos anotaban todo lo que observaban, hasta donde la vista llegaba. Por eso es importante la observación. Hasta donde la vista llegue, ellos escribían. Aparte de observar, describían. Observación y descripción. Y para pasar después a una explicación. Esa es la geografía descriptiva, así nació, de la mano de los griegos. De los griegos. Qué bien. Y volviendo al libro tuyo, vos publicaste un libro hace ¿cuánto? 2 años más o menos, 2 o 3 años. Sí, ese libro sacó un premio de San Juan Escribe. Sacó el premio de San Juan Escribe, fue sobre Sarmiento y la geografía. Sí. Es decir, que Sarmiento, ahí yo investigo en geografía histórica, un poco la faceta de Sarmiento, que no es muy conocida, la parte geográfica, donde encuentro saco a la luz que un poco Sarmiento fue el pionero de la geografía científica en el país, en desarrollo. Así que eso, cuento las clases de geografía que él dio en Chile. Hay una clase que él da en Chile y explicaba justamente los lugares que le tocaba explicar. Creo que explicó Europa y le mencionaba a los alumnos tal lugar, y dice que aparte iba acompañado con risa de Sarmiento, que muchas veces lo dan como que era una persona seria. Sí, se seguía. Claro, sí. Así que lo daba como una ciencia favorita de él. La ciencia favorita de él fue la geografía. Siempre tuvo muy buenos profesores, porque él, al ser autodidacta, pero tenía tíos que eran muy sabios. Y entre eso estaba el tío, aparte de Clemente Sarmiento, que con sus viajes le enseñó muchas cosas, ¿cierto? Muchos temas de paisaje, espacios que él transcurrió, que él pasó, por ejemplo. Claro. Conocía Buenos Aires, conocía el Alto Perú, conocía Chile. Es decir, que y hay documentos, por ejemplo, que él lo conocía Belgrano, todo eso. Claro, él cuenta que fue y colaboró con el Ejército del Norte y contribuyó. Cuenta Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Y ahí donde yo cito una carta donde dice que Clemente Sarmiento hace una colecta acá en San Juan y se lo lleva al norte, al Ejército del Norte, y allá es recepcionado por uno de los generales, por unos jefes del Ejército del Norte, pero no se sabe si él conoció a Belgrano personalmente o no.
claro, Que ajá, si fuera así, es uno de los pocos sanjuaninos que colaboró con Belgrano y con San Martín. claro, seguro. Creo que había un libro que hablaba también había un militar la hora sanjuanino y otro no recuerdo, dos más o menos que estuvieron en el ejército Ajá, del norte, sí, así sí, la que obra. Han habido varios interesantes, después una Albayacín, que fue muy valioso, que estuvo allá en el norte, pero no con Belgrano. Así que sí, los sanjuaninos siempre han habido militares destacados. ajá, seguro. Y también esto hizo una exposición de geografía Belgrano, ¿no es cierto?, la presidencia de él en Córdoba. Belgrano, lo Perdón, que, Sarmiento hizo una exposición de geografía. claro, porque él creó la Academia de Ciencias de Córdoba. Al crear la Academia de Ciencias de Córdoba, junto con Burmeister, que era un alemán que llegó al país, que era un discípulo o que fue como quien dice un niño mimado, un regalón de Humboldt, lo apoyó todo Humboldt con los viajes que hacía de Alemania a América, y fue muy destacado Humboldt, Burmeister mejor dicho, porque fue como un discípulo de un sucesor, porque lo consideran a Burmeister como el último científico que universal, es decir, que podía pasar de la geología a la geografía, de la geografía a la botánica, de la botánica a la zoología, es decir, que sabían de todo, como era Humboldt, así. Era un polímata igual que Sarmiento, o sea, manejaba Claro, varias ciencias. claro, lo único que él no era autodidacta, él era doctorado, alemán, y se quedó acá en Argentina y se hizo muy amigo de Sarmiento, así que es lo que hace en Córdoba, crea la Academia de Ciencias de Córdoba, porque Burmeister le pide que urgente necesitaba Argentina que haya una educación más científica, urgente, porque estábamos muy quedados atrás, y Burmeister empieza a contratar científicos extranjeros, alemanes, holandeses, que son los primeros geólogos botánicos que empiezan a llegar a Argentina y empiezan a explorar toda la Argentina y a hacer trabajos que hasta de la fecha son de mucho valor, que están en la Academia de Ciencias de Córdoba y que son consultados. Entre Ujú, esos trabajos hay 15 trabajos que son de geografía. Por eso se lo claro, da que Sarmiento es el pionero de la geografía científica en Argentina, aunque no lo quieran reconocer por ahí los geógrafos de Buenos Aires, de Córdoba, pero se da como que ahí se inicia la geografía científica en el país con el tema, con la presidencia de Sarmiento. sí, la verdad que es una lástima que lo critiquen demasiado y lo olviden a Sarmiento porque ha hecho mucho por la patria. Y hay un historiador de Tito, no sé si lo has escuchado, Sí, sí, que vino, hizo un curso en la Biblioteca Franklin, no recuerdo el nombre, pero bueno, él decía de que, excepto Belgrano, creo que todos los personajes históricos fueron polémicos, y es una estupidez una ridiculez que se queden con la parte negativa y no con la positiva. claro. No, es que pues, ellos buscan, también es que ese tipo de historiadores buscan también ellos que en sus obras poder ser vendidas cuanto antes, buscan esos temas, creen que con eso va a llegar más la gente, Sí. y muchas veces no sé si está bien justificada esas polémicas que ellos tratan de imponer, de dónde Claro. sacan, no son bien justificadas, igual Y no, que... yo digo de Tito, siempre lo defendió Sarmiento, decía de que Ajá, no era bueno quedarse con aspectos por ahí de errores de él, sino con las cosas positivas, porque que todos los personajes históricos, Irigoyen, Perón, fueron polémicos también. Así claro, que, claro. No, y sí, Sarmiento debe ser hasta el de la fecha, que estamos en el 2021, debe ser sin duda, es el profe con más vigencia, no, sin seguro. duda, sin duda, porque Así, por el tema de la escuela, la educación, el tema de la educación a la mujer, el tema de el medio ambiente, por ahí dice que él fue un poco el que inició el tema de la minería, pero era un tema de la minería muy artesanal, donde creían que los recursos eran infinitos, y después se dio cuenta que no son infinitos. Es decir, que estaba muy preocupado por la educación del pueblo, y que el pueblo se autoabasteciera de la misma educación, que no dependiera de nadie. exacto. Claro, eso, es decir, que en la economía también lo ponía en la educación,
Mientras más educado es, más educación obtenía, más posibilidades de crecimiento personal y familiar había también. Seguro, él decía que con la educación se iba a vencer la pobreza también. Tal cual, justamente, tal cual, sí, sí, sí. Cierto. Así que vamos a seguir hablando de tus publicaciones después del espacio musical, pero hay varios autores sanjuaninos, personajes sanjuaninos que has escrito. Me gustaría que lo comentés después Bueno, del espacio musical. Bien, 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 bien. Volvemos del espacio musical y bueno, le quería preguntar a Iván un artículo muy interesante que publicó él sobre el departamento de La Prida, que bueno, está relacionada a la historia con la geografía también. ¿Existió un departamento de La Prida? Sí, existió un departamento llamado La Prida, anterior a 1910. Es decir, que era un departamento que si hoy buscamos en el mapa de San Juan, era parte de Valle Fértil, 25 de Mayo y Caucete. Es decir, que era medio semicircular, una forma media rara, pero ahí era el departamento de La Prida y que honraba justamente a Francisco Narciso de La Prida. Ese departamento, según César H. Guerrero, da una referencia de que cuando se hace el ferrocarril que va de San Juan a La Rioja, a Córdoba, a Cerrezuela,
en lo que era la estación Vallecito se iba a llamar La Prida, pero quedó Vallecito, es decir, que lo único que nos quedó fue que no fue ni la estación y después ni el departamento, que muy poco tiempo duró porque cambió después. Parte de lo que es La Prida hoy lo ocupa lo que es el sur de Valle Fértil, el este de Caucete y el sureste de 25 de Mayo. Es decir, que se desintegró ese departamento. Claro, Pero sí, pero sí, ¿era un proyecto o llegó a concretarse? no, estuvo justamente todo eso, lo que es La Prida, estuvo por 2 años más o menos. Ajá, Hasta qué que interesante. cambió. Sí. O sea que tuvo un intendente también. Claro, la villa cabecera como que es un poco, lo más importante era Bermejo. En ese tiempo Bermejo concentraba mucha más población, el ganado caprino, me acuerdo que salía algo sobre el ganado caprino, mucho más que ahora. Es decir, que era un departamento bastante interesante, pero después administrativamente fue reemplazado es decir, que como que fue, para que lo entienda la audiencia, se disgregó La Prida en 3 departamentos: 25 de Mayo, Caucete y Valle Fértil. Qué bien. Sí, me han dicho de que hay alguna novedad por un documento inédito de La Prida que están por publicar, me comentaron algunos historiadores. Qué interesante. Sí, algo que no se conoce, así que, y la Prida, ¿por qué fue tan destacada? Francisco Narciso La Prida. Prida, lo interesante de Francisco Narciso de La Prida, bueno, yo para mí ver, ¿cierto? Como bien no hay mucha documentación, al igual que Fray Justo Santa María de Oro, es que fue muy joven a representar como diputado por San Juan a que declarar a la independencia, a declarar la independencia nacional, y él le tocó ser presidente de turno cuando se declaró la independencia, igual que declaró que la bandera sea celeste y blanca, donde ahí aparece la firma, por más que Belgrano fue a la reunión privada, porque previo a declararse la independencia hubo una reunión privada en Tucumán donde estuvo La Prida y donde Belgrano instó, mejor dicho, a los diputados que votaran por una monarquía incásica de los incas. Sí. Y La Prida lo escuchó, ¿cierto? Pero estuvo el otro sanjuanino, Fray Justo Santa María de Oro, y parece que aunque lo poquito, ahí fue donde se lloró Belgrano por la patria, y por más que lloró Belgrano, a lo que quiero llegar es que como La Prida lo escuchó, le dio todo el apoyo, pero después cuando hubo que debatir la forma de gobierno se quedó con el régimen republicano, que era una idea de los sanjuaninos, más precisamente Fray Justo Santa María de Oro, y acá está el dato que me parece interesante, que parece que La Prida también sabía de este régimen republicano, porque hay una nota de pie de página, creo que es en el libro de César H. Guerrero, que hace una biografía de La Prida, donde La Prida le tocó actuar como abogado, como defensor de los dominicos. Y bueno, ¿y de dónde saca la idea Fray Justo Santa María de Oro de la República? De los mismos dominicos. Es decir, que todos los poderes estuvieran equilibrados. Es decir, que los tiene de los dominicos. Y La Prida, al ser abogado de ellos, al defender los dominicos, parece que conoció este régimen de los dominicos, que era un poco parecido al republicano, y ese es el régimen que llega a aplicarse, a adoptarse en la Argentina. Es decir, que fue muy joven, fue como el Posada, de los, así como Posada estuvo en los puntos decisivos de Argentina. Bueno, así fue La Prida con San Juan. Los representó en el Congreso de Tucumán, después creo que estuvo como gobernador reemplazando a Ignacio de la Rosa, contribuyó al Ejército Libertador, se involucró tanto que bueno, eso le costó la vida después cuando lo mataron en la batalla del Pilar, ¿cierto? Mendoza, que
hasta de la fecha no se sabe el cuerpo de dónde está, si lo tiraron a un zanjón, o si lo llevaron o lo enterraron a algún cementerio. Y Borges le dedica un poema. Borges cree que era pariente de él, pero después los genealogistas se han dado cuenta que no. Que no, claro, él le dedica sí, el poema conjetural, que cómo le escribe eso desde el alma, siente Borges, sí. Pero la admiración que sentía por la Prida, por haber también declarado la independencia, no era cualquier prócer, no cualquiera realmente. Sí. Ese era el poema más hermoso inclusive sí. Los autores lo recitan todos. Sí, es decir, por la Prida como oro, los considero como los fundadores de la República, aunque está un poco olvidado por nosotros. Sí, la verdad que sí. Sí, un historiador, Marcelo Sánchez, genealogista, él decía que lo mataron a Fray, al hermano de Fray Aldao, y creo que por ahí se desencadenó toda la ira de él también. Claro, sí. Y en esa batalla, cuando muere el hermano de Fray Aldao, que era el gobernador de Mendoza, ¿no? Claro, sí, los hermanos Aldao. Sí, según decían que habían encontrado el cuerpo donde estaban las iniciales escritas en el mismo traje militar, pero no se sabía si era él o no por cómo lo habían dejado a la Prida. Y otra versión dice que lo habían enterrado vivo y con la cabeza afuera, y le pasaban los caballos por encima de él. Sí, eso, sí, por eso es bueno saber toda la historia, toda la fuente. Por ahí no es muy conocido que había muerto el hermano de Fray Aldao en esa batalla. Y por ejemplo hay un fraile que escribiste vos, que nació en San Juan. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba el fraile? Ese fraile, bueno, que eso ahí lo he dejado un poco, pero la idea es continuar con ese, porque he encontrado algunas cartas sobre Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán, sí. Fray Luis José Marcelo Beltrán se llamaba, y él fue un poco el brazo armado del general San Martín, es decir, que fue como quien dice el Da Vinci de los Andes, era el inventor de no es que inventó la pólvora, pero sí trabajó mucho sobre los cañones, las cureñas, las ollas, las balas, es decir, que era la mano derecha en ese sentido de San Martín, y por eso se sospecha, hasta hace poco se ha descubierto que parece que Fray Luis Beltrán no peleaba en las batallas, sino que era protegido para que no le mataran el gran secreto que tenía San Martín, que era el que le hacía las armas, o el que después de cada batalla le aceitaba las armas a los patriotas, ¿cierto? Como fue Fray Luis Beltrán. Claro, y fue un genio realmente. Y bueno, la discusión que hay hasta el día de la fecha es que los mendocinos se lo adueñaron como que era un prócer nacido en Mendoza, pero él nació en San Juan. Yo encontré la partida de nacimiento de la hermana de doña Tránsito Beltrán, que es mayor que José Luis, y ahí me dio la pista de que la hermana había nacido en San Juan, y el hermano fue bautizado en Mendoza. El hermano nació en San Juan, pero fue bautizado en la iglesia matriz de Mendoza. Bien, vos descubriste esto, que él nació en San Juan. Claro, yo encontré la partida de nacimiento, que nunca se había publicado la partida de nacimiento de la hermana de él, porque todos creen que él en todas las biografías que hay, bueno, las pocas, mejor dicho, que hay, se lo da como que Fray Luis Marcelo Beltrán era el mayor de los 6 hermanos, y de los 5 hermanos, y él era el mayor de todos, y pasa que hay una hermana que es mayor que él, que es doña Tránsito. Esa hermana nace en San Juan. Yo encontré la partida de nacimiento de ella. Y él nunca dijo de que había nacido en San Juan, porque creo que muy pequeño, me contaste vos, se va a vivir a Mendoza. Claro, lo llevan chiquitito, parece que nace la madre, Manuel Augusto, da a luz el camino a Mendoza, y es bautizado en Mendoza, Fray Luis Beltrán. Por eso se lo adueñaron como la partida de nacimiento de bautismo está en Mendoza, creían que había nacido allá. Y parece que Marcelo Beltrán ha nacido, tiene que haber nacido entre Pocito y el departamento de Sarmiento, más o menos, y fue bautizado en Mendoza. Lo que sí,
¿Cómo uno sabe que es nacido en San Juan? Aparte de la partida de nacimiento de la hermana, como que el matrimonio salió de San Juan a Mendoza, porque todos dicen que el matrimonio estaba radicado en Mendoza, y no, y salen de San Juan a Mendoza. Es que después él, del año 1800, se encuentra una declaración de él hecha en Mendoza, que Sí. es la orden de ingreso a los franciscanos de Chile, a la orden seráfica de Chile, donde dice: yo, José Luis Marcelo Beltrán, natural de la ciudad de San Juan, ante el Ajá. mendocino, dice eso, y ante el padre. Es decir, que si él va a entrar a la orden franciscana, no podía haber mentira, no podía haber nada en ese testamento. Claro. Así que él declara nacido en San Juan, pero bautizado en Mendoza. Ese es un documento clave Esa para orden, saber. sí, eso está publicado en el trabajo del Centro de Genealogía, donde está la orden de ingreso del original, que eso es lo bueno que se conozca, el original. ¿Ves? Ajá, qué bien. ¿El Centro de Genealogía cuántas publicaciones tiene? Y no sé ahora con las que ha sacado, creo que ha llegado a las 12 publicaciones ahora con el tema de la autonomía de San Juan, no sé si le han hecho la publicación de la Claro. 12 o la 13. El año pasado se cumplieron 200 años de autonomía de San Juan. Sí, un hecho que tristemente acá en San Juan no se reconoció como tal, donde la autonomía, ¿en qué consiste para la audiencia? Es decir, que San Juan deja de depender de la gobernación de Cuyo, es decir, que la gobernación de Cuyo, la sede, todo se regía en Mendoza, que era la capital. Es decir, que San Juan se separa de Mendoza para ser una provincia autónoma, no depender más de ello. ¿Quién lo lleva a cabo? Un tal Mariano Mendizábal, que era el cuñado de José Ignacio La Rosa, junto con Francisco Solano del Coso, hacen un botín para bajar al cuñado y tomar el gobierno ellos. Y cuando toman ese gobierno es cuando se declara independiente. San Juan de Mendoza. Eso se lo apenas asume del Coso y Mendizábal, este porteño, le dice a Luzuriaga, le manda una carta, que era el gobernador intendente de Cuyo, de que San Juan iba a ser una provincia autónoma. Y ahí provocó la renuncia de Luzuriaga. A Ignacio La Rosa, como quien dice, lo llevaron a la cárcel del Cabildo, estuvo apresado ahí, y tanto Mendizábal como del Coso declararon la autonomía de San Juan. Ajá. Y bueno, después de eso no tuvieron buen fin, digamos, lo que traicionaron a Ignacio La Rosa. Y el mismo que traicionó a Ignacio La Rosa, que fue Mendizábal, y del Coso, el mismo del Coso lo traicionaría unos meses más, unos días más a Mendizábal. Es decir, que Mendizábal sería desterrado a La Rioja, sería desterrado y quedaría en el poder por muy poquitos días del Coso, mejor dicho, Fernández Maradona. José Ignacio Fernández Maradona quedaría como gobernador. Pero y del Coso, la verdad que nunca lo había escuchado. Francisco Solano del Coso era un salteño que era el hermano derecho de Mendizábal, era bastante, que estaba Francisco Solano del Coso, para entender, no simpatizaba con las ideas de San Martín, no estaba de acuerdo, sino que estaba más bien con las ideas de Carrera. Ellos querían hacer, a partir de la ida de San Martín al Perú, tomar el poder de toda esta zona de Cuyo, el centro del país hasta Buenos Aires, y ser los caudillos de esta zona, Francisco Solano del Coso y los hermanos Carrera. Pero no se les dio. Así claro, que, después murieron los hermanos Carrera y Mendizábal también murieron fusilados por San Martín. Sí, claro, murió fusilado en Perú, lo que es Mendizábal, ¿cierto? Por traición de lesa patria, que se le llama, traición a la patria. ¿Cómo se llama la traición? Claro, decía que era una traición de lesa patria. Lesa patria. Es decir, claro, porque lo que quería hacer Mendizábal, porque Ignacio La Rosa podría haber declarado la independencia cuando él fue gobernador, de 1815 a 1820, él podría haber declarado la independencia. Y Ignacio La Rosa le comenta a San Martín que si podía declarar la independencia, y San Martín le dijo que no, que parara con la declaración de la independencia, porque el pueblo de San Juanino no quería depender más de Mendoza. Era un pedido que le hacía el pueblo al gobernador. Y Ignacio La Rosa escuchó al pueblo
pero San Martín le dijo que esperara un poco de no declarar la independencia porque si no se caía todo la empresa libertadora que él llevaba a cabo. Necesitaba que estuvieran todos unidos para que no se caiga la empresa libertadora. Y esto querían, como quien dice, boicotear, Mendizábal y del Coso, la empresa libertadora de San Martín. Ajá, claro. Es decir, que estaban un poco a favor de los realistas, en una palabra, tanto Mendizábal como del Coso. Y ahí donde, ¿cómo fue eso? Eso fue el amotinamiento, ¿cómo se produjo? Eso se produjo en la calle Córdoba y General Hacha, justo que ahora vemos que en la calle Córdoba y General Hacha no sé si hay un servicio de atención a la salud, creo que está el APE ahí. Sí. Bueno, toda esa cuadra, casi toda la cuadra, lo que es Córdoba, General Hacha, Tucumán y Santa Fe, ahí estaba el cuartel de San Clemente, ahí donde estaban todos acantonados, el ejército cazadores de los Andes estaba ahí, así que fue tomado por sorpresa por Mendizábal y Solano del Coso, y tomaron como prisioneros a ellos. Al tomar a ellos ahí, se fueron por calle General Hacha hasta lo que es la casa de Ignacio da Rosa, que en la casa de Ignacio da Rosa está lo que más o menos hoy es calle General Hacha y La Prida. Por ahí tiene que haber estado, por lo que dicen más o menos, y tomaron de prisionero Ignacio da Rosa y ahí tomaron el gobierno. Todo lo hicieron muy rápido, es decir, que la gente salió a la calle, empezaron los disparos, pero todo fue la toma del ejército, tomar los soldados que estaban acá, de los cazadores de los Andes, acá en San Juan. Y uno de tus personajes, digamos, preferidos es también Ignacio de la Rosa, me habías comentado. Y Ignacio de la Rosa es interesante desde el punto de vista, aunque lo ven como un traidor a la patria, porque hay algunos historiadores que lo dan como Ignacio de la Rosa como un personaje que exprimió al pueblo sanjuanino por el tema a cambio de la gesta libertadora. Es decir, que le pidió tanto al pueblo sanjuanino, necesitaba cuero y pedía al pueblo sanjuanino, necesitaba plata al pueblo sanjuanino. Es decir, que quedó en una crisis bastante desesperante, sobre todo en 1817, 1818, 19, que el pueblo también se cansó de él por todos pedidos, pero eran pedidos hechos por San Martín. Por eso después San Martín le agradece con la bandera de Chuipuncaranga, que ese es un trofeo que lo obtiene San Martín en Perú, y se le da a San Juan el reconocimiento a la ayuda que hace San Juan. De la bandera de Talavera, se lo envía acá a San Juan, al pueblo de San Juan, por la ayuda que le hace. Y después Augusto Landa encuentra una carta donde reconoce en esa carta que él ya estaba San Martín por irse, estaba en el puerto de Valparaíso para irse a Perú, y le hace esa carta, le hace un reconocimiento al Cabildo de San Juan por la ayuda recibida. Y ahí está la paradoja: San Martín reconoce a los sanjuaninos y no a los puntaros ni mendocinos en la ayuda. Esa carta es muy interesante, es decir, que se despide de los cuyanos, pero ¿a quién llega esa despedida a los sanjuaninos? Es la última. Y esa bandera que de Talavera, sí la había escuchado, esa bandera, que esa está en el regimiento, creo, ahora no sé dónde está. Sí, ese era los trofeos, y después le envió... Y la otra bandera no la había escuchado nunca. ¿Cómo se llama? Chupicuaranga. Esa bandera, hay restos de esa bandera en el Museo Histórico Provincial Agustín Yeco. Ah, sí. Ahí está, claro, un estandarte, ahí muy poquito queda porque está bastante deteriorada. Ahí está. Eso lo envía San Martín del Perú a San Juan. Y San Martín le envía, que es otro trofeo, que está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, un cuadro pintado por Gil de Castro, que era el pintor que tenía San Martín, sobre uno de los cuadros donde todos los artistas, todos los críticos del arte lo dan como la imagen más real de San Martín. Fue realizado en Chile, y ese cuadro se lo envía a Ignacio de la Rosa. Y acá ese cuadro se perdió de un día para el otro, y apareció en el Museo Histórico Nacional. San Juan debería reclamar ese, porque ese cuadro le pertenece a San Juan. Bueno, era un regalo para Ignacio de la Rosa. Claro, no sabía esa historia. Así que, y había escuchado también que en Perú lo quieren mucho a Ignacio de la Rosa.
Sí, porque ahí se da que Perú, por lo que él un poco está, como quien dice, él fue como el abogado de San Martín en Perú, y muchos de los casos que tenía por resolverse los resolvió Ignacio Larrosa, pero siempre mediando que no hubiera choques armados, que no haya derramamiento de sangre. Es decir, que por eso lo reconoce Ignacio Larrosa, por la habilidad que tenía para evitar eso. Él se va, es curioso también porque es como el amotinamiento que produjo que Ignacio Larrosa lo destellara, lo iban a matar directamente, lo destellan al Perú, y del Perú pasa mejor dicho, le iban a destellar a La Rioja, de La Rioja está en La Rioja, y de La Rioja vuelve a San Juan cuando cae el gobierno de Mendizábal, y pasa a Chile. De ahí no se sabe más nada, si él va directamente de Chile al Perú, o se va de Chile a otra provincia, y no se conoce nada. De 1820 hasta que él muere no se conoce mucho la vida de Ignacio Larrosa en el Perú, pero es uno de los patriotas más valorados justamente por evitar el derramamiento de sangre y el apoyo que le da San Martín. Claro, así que todavía no se encuentra la tumba de él en Perú. Sí, no, porque la sociedad, eso más o menos del año 1927, 1930, después de los años 40, la Asociación Maestros de San Juan hizo gestiones ante el canciller, ante Juan Pablo Echagüe, que estaba en Buenos Aires, que ya era una personalidad bastante destacada, para ver si se podía, y ahí a Buenos Aires, la Cancillería en Perú, para ver si se buscaban los restos de Ignacio Larrosa, y nunca se pudo dar con ellos. Esa es la versión que hay, que nunca se dio con los restos. Yo la versión que tengo es que nunca se dio, esa es una. Después la otra, que Ignacio Larrosa está enterrado junto con otros patriotas, que los peruanos lo consideran patriotas, pero nacieron fuera del Perú, que no eran peruanos, entre eso y Ignacio Larrosa, que están todos en una tumba ellos. Decir y hoy la otra es que Perú no quiere entregar los restos de Ignacio Larrosa por considerarlo tan importante. Sí, Margarita Follá de Bartol creo que estuvo averiguando eso también. Sí, Margarita Follá de Bartol, ella anduvo por ese tema, no sé si yo creo que envió gente para allá para investigar, para ver dónde están, que sean la partida de función de Ignacio Larrosa. Seguro. Y así para finalizar la entrevista, ¿cuáles son tus autores preferidos a nivel internacional, nacional, local? Y yo leo mucho de autores sanjuaninos, y yo casi internacional, así no sé, pero yo mucho lo que busco es información de San Juan, así que me echo muy de los autores sanjuaninos, y entre ellos pongo mucho en valor el aporte que hace Sarmiento, deja muchísimo, del Facundo, el recuerdo de provincias, el conflicto y armonía. En tantas obras que tiene Sarmiento deja muchos datos sobre San Juan o de personajes históricos muy interesantes. Y después viniéndonos más a actuar, ¿cierto? Lo que es Juan Pablo Echagüe, muy interesante Juan Pablo Echagüe, lástima que está olvidado, Augusto Landa, Pedro Pascual Ramírez, también Emilio Maurín Navarro, César H. Guerrero. Creo que todos ellos han contribuido, Horacio Videla, todos ellos han contribuido a enriquecer el pasado sanjuanino, ya sea de la parte histórica o de la parte poética, o con cuentos como Juan Pablo Echagüe. Pero lo que voy y Echagüe no se dedicó mucho al tema histórico. Y sí, fue el único sanjuanino, creo que hasta la fecha, no sé si pocos argentinos han hecho eso, que fue miembro de la Academia Nacional de Letras y de Historia casi una vez. Así que, y eso que era autodidacta también. Son datos desconocidos. Sí, fue miembro de la Academia Nacional y él ingresa a la Academia Nacional de la Historia con un discurso que hace sobre José Ignacio Larrosa. Que es presentado en ese tiempo por Levet, creo, y le da la bienvenida y le da que haga un discurso, y bueno, y hace el ingreso con una, que eso está publicado en un folleto de Juan Pablo Echagüe sobre José Ignacio Larrosa y la contribución que hace al Ejército de los Andes. Qué buenos los datos que nos da. Sí, a mí me llama la atención el autor Augusto Landa,
porque Sí. yo he encontrado documentos en el archivo de hidráulica, o sea, él trabajó también en hidráulica. Sí, Y era ingeniero. era un ingeniero que estaba muy dedicado al estudio del pasado sanjuanino y sobre todo al pasado a lo que es al uso del agua en San Juan, al riego. Sacó muchos datos, es decir, que lo que tiene Augusto Landa, que contribuyó mucho con San Juan, en una obra que es muy consultada hasta el día de la fecha, que es el archivo histórico de José Ignacio La Rosa, donde publica todas las cartas recolectadas por él, tanto en Buenos Aires como en Chile y en Mendoza. Un trabajo que se tomó, que salieron 2 tomos, y bueno, ese trabajo le valió también el reconocimiento nacional y provincial. Y bueno, Es decir, que sí, bastante interesante ese ingeniero, igual que Pedro Pascual Ramírez, que era un sanjuanino que escribía sobre el pasado sanjuanino y la geografía. También sus obras están un poco olvidadas, y él es un poco lo que hizo la geografía de San Juan en aquel tiempo, es decir, que rescató los lugares históricos de San Juan, mencionaba qué significaba, por ejemplo, Calingasta, qué significaba eso, andaba siempre también con los topónimos. Rogelio Díaz Costa también, otros más, también muy interesante. Ajá, qué bien. Sí, son personajes que han fallecido hace como 50 años aproximadamente. Sí, yo creo que todos ellos tendrían que tener un monumento donde estuvieran ellos todos juntos, porque la contribución que han hecho tanto ellos ha sido muy valiosa. Sí, o nombre de barrios también. Claro, sí. Sí, así que bueno, te agradezco mucho, Iván, y bueno, es una de las personas que sabe más de historia y geografía relacional, la geografía histórica. Así que bueno, es brillante, Iván, y es un placer ser tu amigo, así que bueno, te agradezco esta entrevista y seguramente vamos a seguir hablando de historia de San Juan y geografía de San Juan en un futuro. Muy buenas las preguntas, muy bien conducido el programa, muchas gracias, don Ricardo. Igual que para Miguel, un saludo. Bueno, gracias a vos y bueno, escuchamos la próxima semana, Dios mediante, y lo veremos el miércoles, si Dios quiere. Gracias a todos. Cuando Martin Luther King proclamaba igualdad para toda la gente de su raza, en este mundo de locos, como siempre fueron pocos los que creyeron que